Bendiciones, hermanos. Esta es la clase número 2 de Teología Bíblica del Nuevo Testamento. Y vamos a empezar nuestra clase de este día hablando del centro de la teología del Nuevo Testamento, o sea, cuál es el tema central del Nuevo Testamento, de este libro que estamos estudiando. Mateo se divide en 3 secciones grandes, que son de Mateo 1:1 hasta el capítulo 4:16, es la primera sesión, y esta sesión va a tratar exclusivamente de la genealogía de Jesús, de la niñez, del nacimiento, del bautismo y el inicio, la tentación y el inicio de su ministerio. Después, en el capítulo 4, versículo 17, empieza la segunda sesión de este libro, y una característica de Mateo es exactamente algunas expresiones que él utiliza, pero aquí en el capítulo 4, versículo 17, cada una de estas sesiones va a empezar con esta expresión. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Después, en el capítulo 16, versículo 21, cuando empieza la tercera sesión del libro, capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Entonces, observamos que el Evangelio de Mateo tiene una estructura bastante clara. La primera parte habla exclusivamente de Jesús, de su vida, de los primeros hechos que sucedieron. Después, cuando llega al capítulo 4 y leemos esta expresión, desde entonces comenzó Jesús a predicar, y el foco de esta sección es exactamente a todas las personas, a todos que seguían a Jesús, a todas las gentes. Y el mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 16, 21, encontramos que Jesús cambia su enfoque de la gente hasta los discípulos, y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, etcétera, etcétera. Entonces, Mateo está dividido en estas 3 sesiones, y lo que marca el inicio de cada sesión es exactamente esa expresión. Desde entonces comenzó Jesús. En Mateo 4:17, como ya mencionamos, presenta el contenido del libro, la predicación del reino de Dios. Mateo menciona el término reino 15 veces, el término reino de Dios 3 veces y reino de los cielos 34 veces. Reino de los cielos es una circunlocución por reino de Dios, o sea, significa la misma cosa. Son expresiones distintas, pero que hablan de lo mismo. El contenido de Marcos se fija por una declaración general de la predicación de Jesús en Marcos 1, el capítulo, versículo 14 y 15, que dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos menciona el reino 4 veces y el reino de Dios 14 veces. La estructura de Lucas presenta el contenido más definido. El término reino de Dios ocurre 31 veces en Lucas. El término reino, solamente la expresión reino, ocurre otras 13 veces. La centralidad del reino es vista en que en Hechos 1:6 los discípulos preguntaron a Jesús si ya iba a restaurar el reino de Israel. Entonces observamos que
el tema central de los evangelios es el reino de Dios. Y por supuesto, este también es el tema central de todo el Nuevo Testamento. La estructura y contenido de las enseñanzas de Jesús, presentado por Juan, no desarrolla el tema del reino de Dios, pero la conversación de Jesús con Nicodemo presenta el tema. Entonces, en el Evangelio de Juan, aunque él no utiliza estos términos y esta nomenclatura, vamos a encontrar una mención al reino de Dios exactamente en este evento de Jesús con Nicodemo. En el versículo 3, Juan 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El tema central de Juan parece ser fe en Cristo. La declaración del propósito de Juan, que está en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que podemos leer. Capítulo 20, versículo 30 y 31, que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esta declaración del propósito de Juan cuando escribió este evangelio señala la fe como el centro del libro. La enseñanza de Jesús en Juan enfatiza el concepto de creer en el nombre de Jesús. En cierto sentido, esto aborda el tema del reino, en el sentido de que explica la naturaleza y personalidad del rey del reino y la importancia de nosotros creer en él. Los comentarios de los evangelistas sinópticos enfatizan que Jesús es el Mesías. Los evangelios tienen 36 referencias al Mesías, de los cuales 27 se refieren a Jesús, y ninguna de estas expresiones es de la boca de Jesús mismo. Esto y otros hechos en los sinópticos nos llevan a ver el mesianismo como un concepto céntrico en sus comentarios. Aunque no es explicación directa del reino de Dios, es una descripción del rey que gobierna en este reino. El tema central del libro de Romanos es justificación por fe. Pablo presenta una tesis en Romanos 1:17, a donde él dice, en el evangelio la justicia de Dios es revelado por fe y para fe. Ya que en la vida diaria no se ve la justicia de Dios tan claramente, Pablo explica por qué en el mundo general la ira de Dios es revelado desde el cielo, como está en Romanos 1:8 hasta el capítulo 3, versículo 20. Después de esta explicación, Pablo puede otra vez expresar su tesis, pero ahora la justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley. Romanos 3:21. Las otras cartas de Pablo también se dedican a la explicación del significado de la justicia de Dios. Muchas veces los términos no aparecen. Sin embargo, los conceptos de justificación y los resultados de justificación son parte integral de cada libro. El tema de justificación parece ser otra expresión contextualizada del concepto del reino. Pablo no podía utilizar la misma terminología tan significativa para los judíos, el reino de Dios, la teocracia en la historia, etc. Por cuanto los pueblos gentiles la hubieron llenado con sus propios conceptos que traían del gobierno romano.
Y ahí podemos entender por qué los argumentos y la forma como Pablo habla son distintos de cómo, por ejemplo, los evangelistas van a hablar. Los evangelistas, por ejemplo, Mateo habla directamente a los judíos. Entonces, el término reino de Dios, y los otros evangelistas también utilizan ese término, era familiar para ellos. Ellos conocían esta expresión, era parte de su cultura, de su creencia. Ellos esperaban el reino de Dios ser instalado y concretado en el mundo, en su tiempo. Pero los gentiles no entenderían este concepto, no entenderían ese concepto. Entonces, Pablo utiliza un lenguaje que es apropiado para que los que no eran judíos pudieran entender el mensaje del evangelio y del reino de Dios, por supuesto. Este mismo hecho podía dañar irreparablemente el concepto del reino. Pablo expresa el mismo concepto a través de una expresión básicamente jurídica, la justificación. Y todos nosotros sabemos que el derecho, la justicia romana es base para todo el derecho del mundo occidental. Las personas que van a estudiar el derecho, una de las cosas que estudian es exactamente la jurisprudencia, el sistema jurídico romano. Y de ahí se basó toda la jurisdicción del mundo occidental. Entonces, el concepto jurídico y esta idea era muy clara para todos que hacían parte del mundo romano. Y por eso Pablo utiliza más este lenguaje que el lenguaje que era familiar y conocido solamente, entendible solamente para los judíos. Predomina tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas católicas. Y católica aquí no tiene nada que ver con la Iglesia católica. La palabra católica significa universal y quiere decir exactamente las epístolas universales, o sea, las otras epístolas que no están, que no fueron escritas por Pablo y son más generales do que las de Pablo, que fueron escritas específicamente para una iglesia en particular o a una persona particularmente. La naturaleza de la iglesia y el llamado de la iglesia, que están expresos en el libro de Hechos y en las epístolas católicas. Y aquí ya vemos, ya tenemos un vislumbre de los temas principales del Nuevo Testamento, como hablé en nuestra clase número 1. El reino de Dios, el objetivo del reino de Dios, que es exactamente la salvación del hombre por causa del pecado. La consecuencia del pecado era la perdición, la separación de Dios. Entonces, el objetivo era la salvación del hombre. La agencia para este reino, la representante de este reino, sería la iglesia, y la señal, la grande evidencia de este reino es exactamente la justicia. Y estos son los temas principales que permean el Nuevo Testamento. El reino de Dios, por supuesto, su rey y todos los hechos que este rey proporcionó, la salvación que este rey proporciona, y por esto el que es salvo hace parte de este reino, la iglesia que es el agente de este reino en este mundo, la justicia que es la expresión de este reino. La iglesia es la representación física del reino de Dios. Hechos apenas menciona el reino de Dios 8 veces, pero es significativo que al hablar de Roma no utiliza el término reino. Muchas otras veces las epístolas se refieren a la iglesia sin utilizar el nombre iglesia. El llamado de la iglesia es un llamado misionero. Se ve claramente en Hechos antes y después del llamado de Pablo. Y en las epístolas la naturaleza y misión de la iglesia es mencionado varias veces. En resumen,
La centralidad del reino de Dios se ve a través de todo el Nuevo Testamento. Ora se enfatiza el reino mismo, ora la naturaleza del rey, ora algún aspecto pertinente a la expresión física del reino. Así, una teología del Nuevo Testamento tiene que ser una teología del reino de Dios. Vamos a tratar ahora, en forma de resumen, todo lo que trata el Nuevo Testamento, los temas del Nuevo Testamento de una forma resumida. El Nuevo Testamento forma la parte 2 de la Biblia y es una colección de 27 libros, que ya sabemos de esto, pero es solo un tercio del volumen de la parte 1, o sea, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento cubre un lapso de miles de años de historia, pero el Nuevo Testamento menos de un siglo. Nuevo Testamento en realidad significa nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto. La palabra testamento transmite la idea de última voluntad y solo suerte efecto en caso de la muerte del testador. Así entró en vigor el nuevo pacto ante la muerte de Jesús. Y esto podemos ver en Hebreos capítulo 9, el versículo 15 hasta el 17, a donde leemos de esta forma. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga a muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, este nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, fue validado exactamente con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús dio la validad a este testamento. Y este testamento es la expresión, la última voluntad del testador. Escrito originalmente en griego entre el año 45 y 95 después de Cristo, los libros del Nuevo Testamento no están dispuestos en el orden cronológico en que fueron escritos. Las primeras epístolas de Pablo fueron los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron y no los evangelios. En verdad, el Nuevo Testamento está organizado de una forma lógica y evidenciando cómo fue el desarrollo de esta historia que está relatada aquí en el Nuevo Testamento. La vida de Jesús, después sus hechos, después la iglesia, después lo que fue sucediendo en esta iglesia y por último, lo que se espera en los últimos días y los últimos tiempos. Entonces, la organización está en forma de desarrollo, cómo fue que las cosas, la secuencia en que las cosas fueron se sucediendo, y no en orden cronológico como fue escrito, porque los primeros escritos fueron de Pablo y no los evangelios. Incluso el arreglo de las epístolas paulinas no sigue su orden cronológico, ni mismo las epístolas de Pablo están en orden cronológico, porque Gálatas, o quizás primera de Tesalonicenses, fue la primera epístola escrita mucho antes que la de los romanos, que figura primero en nuestras Biblias, porque es la más larga de todas. Y entre los evangelios, el de Marcos y no de Mateos parece haber sido el primero que se escribió. El orden en que aparecen estos libros, por lo tanto, es un orden lógico. Los evangelios se ponen primero porque describen los eventos fundamentales de Jesús. Entre los evangelios, el de Mateo ocupa apropiadamente el primer lugar debido a su extensión y su estrecha relación con el Antiguo Testamento, que inmediatamente precede.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, una narración interesante del surgimiento y expansión exitosos de la iglesia en Palestina. Y desde ahí, a lo largo de Siria, Asia Menor, Mesopotamia, Grecia, incluso en lugares tan lejanos como Roma en Italia. Las epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis explican el significado teológico de la historia de la redención, además de extraer de ella ciertas implicaciones éticas. Entre las epístolas, las de Pablo ocupan el primer lugar. Y entre ellas, el orden en que fueron ordenados sigue principalmente la idea de extensión decreciente, o sea, fueron organizadas de la más larga hasta la más corta, más pequeña. Teniendo en cuenta la gran extensión formada por las epístolas pastorales, primera y segunda Timoteo y Tito, que son anteriores a Filemón, la más breve de las epístolas paulinas que nos han llegado. La más larga de las epístolas no paulinas, que es la epístola a los Hebreos, cuyo autor desconocemos, aparece a continuación, seguida de las epístolas católicas, y otra vez, católicas aquí no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, es universal, o generales, escritas por Santiago, Pedro, Judas y Juan. Y finalmente tenemos el libro que mira hacia el futuro regreso de Cristo, el Apocalipsis, cuyo libro lleva el Nuevo Testamento a un clímax muy apropiado. El Nuevo Testamento, entonces, es el libro más importante del mundo. Su tema supremo es el Señor Jesucristo. Su objetivo supremo es la salvación de los seres humanos. Su proyecto supremo es el reino final del Señor Jesús en un imperio sin límites y eterno. Vamos ahora a los 4 evangelios específicamente. Una colección muy especial de registros cuando los miramos colectivamente. Para empezar, nos preguntamos, ¿por qué hay 4 evangelios, especialmente cuando los 3 primeros parecen cubrir casi el mismo tema? ¿No sería mejor simplemente uno? ¿Cómo estamos tratando un escrito divinamente inspirado? La respuesta final, por supuesto, es que hay 4 porque Dios así quiso. Pero podemos agregar que hay razones claras por las que Dios lo hizo así. Hay 4 evangelios en lugar de uno para presentarnos una imagen de Cristo. Cada uno de los 4 evangelios tiene una individualidad que no puede ser anulada. La unidad del tema, sumada a su diversidad, es lo que los hace tan interesantes para la mente y tan satisfactorios para el corazón. También podemos explicar fácilmente la necesidad de los 4 evangelios por el hecho de que había en tiempos apostólicos 4 clases representativas del pueblo: los judíos, los romanos, los griegos y la iglesia. Cada uno de los evangelistas, por tanto, escribió específicamente a una de estas clases, adaptándose a su carácter, necesidades y ideales. Y esto explica tanto el tamaño de estos evangelios, cuanto los distintos términos, el lenguaje que cada uno utilizó, porque cada uno de ellos escribió para un pueblo específico. Entonces, podemos observar lo siguiente. En primer lugar, son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fueron escritos a 4 pueblos distintos: a los judíos, a los romanos, a los griegos y
a la iglesia. En tercer lugar, observamos que cada uno de ellos trae una revelación distinta de la persona de Jesucristo. Uno va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el otro como el serviente, el siervo, el otro como el Hijo del Hombre y el otro como el Salvador del mundo. Y por último, en número 4, hay estas 4 características también representan 4 figuras del león, del buey, cara de hombre y águila. Y esto es una referencia, una mención de la visión que el profeta Ezequiel tuvo y está registrada en el capítulo 1 de Ezequiel, el versículo 10. Mateo, sabiendo que los judíos esperaban la venida del Mesías prometido en el Nuevo Testamento, presenta a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios. O sea, el objetivo de Mateo fue escribir exactamente a los judíos, hacer con que los judíos conocieran esta historia. Y por eso también vamos a encontrar una expresión bastante repetida en el Evangelio de Mateo, que no encontramos en ningún de los otros evangelios, que es la expresión para que se cumpliese. Esto sucedió para que se cumpliese. Esto fue escrito para que se cumpliese o que fue dicho por el profeta, o etcétera, o por la ley, etcétera, etcétera. Entonces, esta expresión para que se cumpliese es una característica exclusiva del Evangelio de Mateo. Exactamente porque los judíos, Israel, esperaba el Mesías y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, el león era el símbolo de la tribu de Judá, la tribu real. En Mateo, nuestro Señor es singularmente el león de la tribu de Judá. En Mateo, el Evangelio del Rey, vemos en los primeros capítulos al Rey de los judíos y finalmente al Rey soberano en el cielo y en la tierra, mandado a exigir su sujeción y honra. Marcos, distinto de Mateo, escribió a los romanos, un pueblo cuyo ideal era el poder y el servicio. Así, Marcos describió a Cristo, el siervo fiel. El buey es el emblema del trabajo servil. Representó entre los antiguos de Oriente el trabajo paciente y productivo. El énfasis del libro está en un Cristo activo, un siervo fuerte, pero humilde. En Marcos, el evangelio del gran siervo de Dios se hace hincapié en las obras de Cristo, en sus palabras. Marcos relata el trabajo incansable del siervo de Jehová. Entonces, Mateo hace énfasis a las palabras de Jesús. Marcos no se preocupa con lo que Jesús dijo muchas veces. El énfasis de Marcos es exactamente los hechos, lo que Jesús, el trabajo que Jesús desarrolló junto a la gente. En Lucas escribe a un pueblo culto, los griegos, cuyo objetivo era alcanzar la perfección y así convertirse en dioses. Por lo que Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, perfecto en todo y que se hizo Dios. O sea, el modelo perfecto para el ideal de los griegos. El hombre es símbolo de inteligencia, razón, emoción, voluntad, conocimiento y amor. En Lucas, el evangelio del Hijo del Hombre, el corazón de Jesús se muestra en una serie de manifestaciones de su compasión, ternura y amor. Juan, al escribir, tenía en mente a la iglesia, pues había pasado muchos años desde que Cristo había sido crucificado y las verdades del evangelio estaban siendo olvidadas, por lo que Juan, viendo la necesidad de los cristianos de todas las naciones, presenta las verdades más profundas del evangelio. Según algunos
estudiosos de la Biblia, el Evangelio de Juan fue el último escrito de Juan, aunque hay algunos que alegan distinto, dicen otras cosas, dicen que el Apocalipsis fue el último, pero hay otros que dicen que solamente después de Apocalipsis es que Juan escribió las epístolas y el Evangelio. Entonces muchos tienen como el Evangelio el último escrito. Juan ya lo escribió cuando estaba cerca de su muerte, y la iglesia ya había pasado mucho tiempo desde que Jesús había estado en el mundo, Jesús había muerto, resucitado, la iglesia ya había surgido, ya había se expandido por muchas partes, y lamentablemente ya había muchos falsos maestros y muchas herejías que estaban adentrando a la iglesia. Y con esta preocupación es que Juan escribe exactamente dirigiéndose a la iglesia para que no se olvidasen y para que pudiesen rescatar las verdades esenciales del Evangelio de Cristo, que él fue, por supuesto, testigo. En Juan, el Evangelio del Hijo de Dios, vemos cómo Jesús se asemeja a la naturaleza del águila que vuela y nos lleva a las alturas de su eterna divindad. Es el libro que nos revela el ministerio de su ser con el Padre. Ahora vamos a ver unos paralelos significativos. Ezequiel 1:10, que fue el texto que ya mencioné anteriormente, dice así: y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Esta fue la visión de Ezequiel. El león simboliza la soberanía, la fuerza suprema. El hombre, la más alta inteligencia, el buey, el servicio, el águila, lo celestial, lo divino. Los 4 aspectos son necesarios para transmitir toda la verdad. Como soberano, Jesús viene a reinar y gobernar. Como siervo, viene a servir y sufrir. Como hijo del hombre, viene a participar y consolar. Y como hijo de Dios, viene a revelar y redimir. Y entonces, qué maravillosa fusión. Soberanía y humanidad. Humildad y divindad. Es esto que los evangelios expresan. Las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús estaban basadas en las escrituras del Antiguo Testamento, porque tenemos que estar conscientes, obviamente, de que el Nuevo Testamento no existía en el tiempo de Jesús. Los primeros escritos, si usted se acuerda de cuando empezaron a escribir el Nuevo Testamento, que fue por vuelta del año 45, vamos a encontrar que del tiempo de Jesús ya habían se alejado como que más o menos, por lo menos 15 años, cuando se empezó a escribir algo. Y, por supuesto, los que estaban escribiendo no tenían la conciencia de que estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Escrevían para enseñar, escrevían para animar, escrevían para informar, escrevían para que no se perdiera la historia, y así sucesivamente, para traer al conocimiento de las personas que no fueron los testigos de aquel entonces lo que había pasado. Y solamente algunos siglos después, es que todos estos escritos fueron reunidos y formaron esta parte de la Biblia cristiana que es llamada de Nuevo Testamento. Entonces, la escritura que existía en el tiempo de Jesús era el Antiguo Testamento. Cuando él mencionaba las escrituras, él estaba hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y obviamente las menciones de las escrituras que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, las citas de las escrituras, son exactamente citas y menciones del Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Jesús
de Jesucristo revelan claramente que Él era el Mesías prometido. Sus enseñanzas fueron inspiradas por Dios, por lo que hoy siguen vivas en nuestra memoria. Se presentó ante el pueblo, usó el lenguaje del pueblo, usó figuras familiares para enseñar ideas correctas y disipar las erróneas. El centro de las enseñanzas de Jesucristo fue la fe. La fe enseñada por Jesús obra resultados gloriosos. Debemos estar bien conscientes de que Jesús no era un hombre occidental y no tenía una cultura occidental. Jesús era un hombre judío. Vivía en una cultura judía, tenía costumbres judías, vivía su vida exactamente como cualquier otro judío de aquel entonces. Celebraba las fiestas, cumplía la ley, etcétera, etcétera. Jesucristo predicó el evangelio del reino, no un reino político o material, sino un reino espiritual y futuro. Jesús enfatizó el aspecto escatológico. En su enseñanza, Jesucristo enfatizó que su muerte y resurrección eran una necesidad para la salvación humana. Jesús enseñó que el hombre en la condición de pecador está destinado a condenación eterna. Entonces, en líneas generales, estas fueron las enseñanzas de Jesús. Él era el Mesías, y aunque él no se presentó como el Mesías, pero habló de la importancia de la necesidad de la fe, habló de la necesidad de la salvación, que el hombre estaba perdido, y habló de su reino futuro. Vamos a teología del apóstol Juan. El centro, la base, el fundamento de la teología de Juan es la persona de Cristo. Introduce su teología presentando 3 declaraciones que exceden el entendimiento humano, conforme primera de Juan 1, 2, cuando habla del verbo, etcétera, etcétera. El verbo que se hizo carne y vivió entre nosotros. Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos lleva más allá de las eternidades pasadas. Esta teología se llama cristocéntrica, porque para el apóstol Cristo es todo. No es solo una teología de la razón, es una teología del Espíritu. El mensaje de Juan muestra que Dios puede ser conocido en Jesucristo. La teología del apóstol Pedro. Pedro se dirigió a los cristianos dispersos por las provincias de Asia Menor para consolar a los fieles que sufren persecución en muchos lugares. Para la edificación de los nuevos conversos, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, para advertir a los cristianos sobre las falsas doctrinas que estaban entrando en las iglesias. Y esta era una de las grandes preocupaciones, tanto del apóstol Juan, cuanto de Pedro. Judas va a tratar del mismo tema también, e incluso el apóstol Pablo también. El concepto de Pedro de la persona de Cristo. Pedro presenta a Jesús como el Salvador, cuya obra redentora se llevó a cabo en el Gólgota. Jesús es considerado la piedra viva y preciosa para los creyentes y piedra de tropiezo para los incrédulos, como se describe en 1 de Pedro 2, de 4 a 10. Jesús es el ejemplo que debemos seguir. Jesús es fiel a los suyos, volverá para recompensar a sus siervos, conforme 1 de Pedro 5, 1 hasta 11. Muchas de sus enseñanzas las aprendió directamente de Jesucristo. La teología del apóstol Pablo. En el camino de Damasco, en una intervención divina, el Señor se le revela. Así llega a conocer que los cristianos
a los que él perseguía pertenecían al Señor Jesucristo. Hubo una transformación instantánea. El tema central de sus enseñanzas es la gracia, como podemos ver en Efesios, Romanos, 1 de Corintios, para mencionar solamente algunas de las referencias. Pablo presenta la gracia como una actitud de Dios hacia el hombre, una obra a su favor, un don otorgado al hombre, algo que el hombre no merece, por supuesto. Su teología enfatiza al hombre en su estado completo, cuerpo, alma y espíritu. El pecado es una realidad y Pablo lo presenta como una herencia de Adán. Adán fue creado para vivir eternamente y continuaría en esta condición si no hubiera pecado. Toda la creación sufre a causa del pecado. Este es universal y afecta toda la naturaleza y no solo al hombre. Cristo era el tema central de la predicación de Pablo. La muerte era para que nuestros pecados fueran borrados y en consecuencia nuestras almas redimidas y para lograr la reconciliación con Dios. En la enseñanza de Pablo también cubre la venida del Señor. Destaca esta venida en dos fases. Primero, para arrebatar a la iglesia, donde no será vista por el mundo incrédulo, y Jesús viniendo el segundo momento en gloria para implantar el milenio aquí en la tierra. Esta venida, la segunda venida, será visible a todo ojo. La acción del Espíritu Santo en el ministerio del apóstol fue real. Pablo nos guía a tener una vida totalmente enfocada en la sumisión al Espíritu Santo. La santificación, el crecimiento en la gracia son el fruto de vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios obrando en el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia aparece como un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Entonces, podemos ver en Pablo, podemos decir que Pablo es prácticamente el teólogo del Nuevo Testamento, porque él es quien presenta de una forma mucho más sistematizada estas verdades esenciales del Evangelio. La condición del hombre de pecador, de perdido, de separado de Dios por causa del pecado, las consecuencias del pecado no solamente para el hombre, pero en toda la naturaleza y habiendo afectado todo el mundo, la necesidad de un redentor, un salvador, y de la necesidad de la muerte para que pueda haber redención. Jesús como este salvador que vino como expresión del amor de Dios. El hecho de Jesús morir por el pecador es una expresión de la gracia de Dios, porque el hombre no merecía esto, el hombre no es justo, no es bueno, etcétera, etcétera, ha enojado a Dios. Y Jesús entonces hace ese sacrificio por el hombre, este sacrificio por el hombre, como una expresión del amor y la gracia de Dios. Y de esta forma el hombre es justificado, perdonado, reconciliado con Dios y puede ahora estar en una nueva relación. Pasa entonces a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y debe vivir una vida de santidad, siendo santificada por el Espíritu Santo, produciendo los frutos del Espíritu Santo y así glorificando el nombre del Señor. Entonces, en Pablo tenemos una explanación más sistematizada, más explícita, más organizada de todas estas verdades que son el Evangelio. La teología en la epístola a los Hebreos. El tema central es la superioridad de Cristo. Para evitar que sus lectores regresen al judaísmo, el autor enfatiza la superioridad de Cristo.
especialmente en relación con varias características del judaísmo que se originan en el Antiguo Testamento. El tema de la superioridad de Cristo, tema reiterado, el tema es la superioridad de Cristo, tema reiterado a lo largo de la obra. Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento, es el heredero del universo, es el creador, el reflejo exacto de la naturaleza divina, el sustentador de la vida, el purificador de los pecados, el ser exaltado y por lo tanto la última y excelentísima palabra de Dios al hombre. Cristo también es superior a los ángeles, porque Cristo es el Hijo divino y eterno creador, pero los ángeles son solo siervos y seres creados. Era necesario que él se hubiera hecho hombre para calificar como aquel que, a través de su muerte, podía elevar el hombre. Cristo es superior a Aarón y sus sucesores en el oficio de sumo sacerdote. El autor de la epístola a los hebreos destaca primero 2 puntos de similitud entre los sacerdotes arónicos y Jesucristo. Primero, la semejanza de Aarón. Cristo fue designado divinamente para el sumo sacerdocio. Y, en segundo lugar, al compartir nuestra experiencia humana, Cristo adquirió una simpatía por nosotros, al menos igual a la de Aarón. Los puntos destacados de la superioridad de Cristo sobre Aarón son: primero, Cristo se hizo sacerdote por un juramento divino, pero no así con los aaronitas. Segundo, Cristo es eterno, mientras que los aaronitas murieron y tuvieron que ser reemplazados. Tercero, Cristo es impecable, mientras que los aaronitas no lo eran. Cuarto, las funciones sacerdotales involucran realidades celestiales, pero las de los aaronitas se refieren solo a símbolos terrenales. 5. Cristo voluntariamente se ofreció a sí mismo como un sacrificio que nunca necesita repetirse, mientras que las repetidas ofrendas de animales exponen su ineficacia, porque los animales inferiores no pueden quitar nuestros pecados. Y 6, el mismo Antiguo Testamento, escrito durante el periodo del sacerdocio arónico, predijo que vendría un nuevo pacto que haría obsoleto el antiguo pacto, según el cual funcionaba el sacerdocio arónico. La teología de Tiago. La epístola de Santiago es el libro práctico del Nuevo Testamento, como lo es Proverbios en el Antiguo. De hecho, las declaraciones francas y concisas de la verdad moral tienen un parecido sorprendente con Proverbios. Contiene muy pocas instrucciones doctrinales. Su propósito principal es resaltar el aspecto religioso de la verdad. Santiago escribió a cierta clase de cristianos judíos que tenían la tendencia de separar la fe de las obras. Decían tener fe, pero había entre ellos impaciencia ante la prueba, contiendas, falta de respeto a las personas, calumnias y mundanalidad. Y una cosa que es importante entender cuando hablamos del libro de Santiago, que muchos consideran una contradicción con el restante del Nuevo Testamento, que habla tanto de vivir por fe, de la necesidad de la fe delante de Dios y para que uno pueda relacionarse con Dios. Y Santiago entonces viene y dice que la fe sin las obras es muerta. El gran problema es que muchos entienden estas obras simplemente como actos de caridad o actos de servicio social utilizando un lenguaje actualizado, moderno, ¿cierto?
Pero cuando Santiago está hablando, y aquí hay un error, perdón, cuando Santiago está hablando de obras, está hablando exactamente de la expresión de la fe, los frutos del Espíritu. Está hablando de la obediencia. Si uno cree, pero no obedece lo que esta fe dice, en lo que él cree, entonces su fe, por supuesto, es muerta, no es real, porque él dice una cosa, su boca expresa una cosa, pero sus actos hacen otra cosa. En este sentido, entonces las obras tienen que ver con la obediencia a los principios de Dios que están expresos en los escritos del Nuevo Testamento, que están expresos por esta fe que el hombre tiene. En este sentido es que Santiago trata de las obras, y por eso no es una contradicción, porque cuando vamos a ver los otros escritos del Nuevo Testamento, encontramos la necesidad, Pablo, Pedro y todos los otros, hablando que si creemos nuestros hechos, nuestras obras, nuestro comportamiento va a demostrar nuestra fe. Entonces, es esto que Santiago también quiere decir, haciendo este énfasis a las obras. Santiago explica que una fe que no produce santidad de vida es cosa muerta. Subraya la necesidad de una fe viva y eficaz para alcanzar la perfección cristiana. No hay conflicto entre la teología de Pablo y la de Santiago. Pablo habla del aspecto espiritual y Santiago del práctico. Las obras para Santiago expresan la fe. La teología de la epístola de Judas enfatiza la fe y el don de Dios, el Espíritu Santo como fuente de vida y poder para el creyente, y una vida de santidad, el deber del todo hijo de Dios. Cristo como juez. La santificación del creyente es un deber. Por último, la teología en el libro de Apocalipsis. La persona de Cristo en Apocalipsis. Jesús, después de consumar su ministerio terrenal, se presenta en esta revelación como el Rey del universo, el juez que cumplirá su misión en este mundo y en el reino espiritual de la maldad. La humanidad sin Cristo había pasado por el oscuro valle de la tribulación. Los que le pertenecen serán redimidos y vivirán en la patria celestial con Cristo por toda la eternidad. Jesucristo se identifica como el príncipe de los reyes de la tierra, ante quien toda rodilla se doblará, el primogénito de entre los muertos, el testigo fiel y el que nos ama. Él revela la gran tribulación que envolverá la tierra antes de su reinado milenario. Él revela el estado eterno y la nueva Jerusalén. Jesús es el heredero al trono según las Escrituras. La victoria mencionada es indiscutible. La Biblia en sus primeros capítulos nos habla de la creación del hombre, su caída y pecado. Cuando el Creador anunció los castigos que envolverían a Satanás y al hombre, prometió un Redentor victorioso que restauraría todas las cosas. El camino del Apocalipsis nos revela la redención y la gloria de los redimidos. Entonces, el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis concluye trayendo al hombre la esperanza de que todas las cosas que habían en el Edén, en el principio cuando Dios creó el hombre, van a ser restauradas y el hombre va a tener el privilegio de disfrutar otra vez de la presencia de Dios, de esta comunión perfecta con su Creador. Por supuesto, no van a ser todos los hombres, van a ser aquellos que creen o que creyeron en lo que Dios estableció
en su palabra, creyeron en el Salvador y en las promesas de Dios. Entonces, con esto finalizamos esta clase número 2. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.